Estimadas alumnas y alumnos de la asignatura de Matemáticas de primer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una lección más de Aprende en Casa. Soy Daniel Jaime y tengo la oportunidad de estar con ustedes acompañando al profesor Jared, quien nos compartirá esta interesante lección. Bienvenido, profesor Jared. Gracias, Daniel. Qué gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto compartir este espacio contigo y con todas las alumnas y todos los alumnos del territorio nacional. Aprovecho para extender mi reconocimiento a las maestras y maestros que les brindan acompañamiento y retroalimentación a distancia, para que ustedes, alumnas y alumnos, aprendan desde donde quiera que se encuentren. Recuerden seguir las recomendaciones para cuidar la salud. Usen cubrebocas en lugares públicos, laven sus manos con agua y jabón frecuentemente. Si tosen o estornudan, cúbranse con la parte interior de su codo y mantengan una sana distancia. Estudiaremos el aprendizaje esperado. Usa e interpreta las medidas de tendencia central, moda, media aritmética y mediana, el rango y la desviación media de un conjunto de datos. Y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión. Aprenderán cómo establecer el rango de un conjunto de datos para analizar su dispersión. También analizarán cómo la media es afectada por valores atípicos. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. ¡Comencemos! La humanidad utiliza los conocimientos sobre las matemáticas en muchas situaciones de la vida, ya sea en las actividades cotidianas en casa, en el trabajo o en la escuela. También en los ámbitos científicos y tecnológicos, etc. La organización, análisis y representación de los conjuntos de datos es algo que a mí y a varias de mis alumnas y alumnos nos gusta mucho. Para representar un conjunto de datos se utilizan medidas de tendencia central y de dispersión. ¿Cuáles medidas de tendencia central conocen ustedes? Recientemente aprendí sobre eso y creo que puedo mencionar al menos 3. La moda, la mediana y la media aritmética o promedio, maestro. Muy bien, Daniel. Excelente. Veamos el siguiente audiovisual que describe brevemente las características de estas medidas de tendencia central y por qué son útiles. ¿Lo vemos? Vayamos a verlo. Vamos. Como recordarás, para analizar el comportamiento de un conjunto de datos, se utilizan 3 medidas de tendencia central: la moda, la media y la mediana. Estas medidas buscan resumir en un solo valor a un conjunto de datos. La moda de un conjunto de datos es el valor que más se repite. La media es el promedio que se obtiene al sumar todos los valores y dividir entre el número total de datos. La mediana es el valor central. Indica que el 50% de los datos son menores o iguales que ella, y el otro 50% son mayores o iguales que ella. Aunque las medidas de tendencia central pueden parecer ajenas a nuestra vida cotidiana, en realidad se utilizan con bastante regularidad, ya que son necesarias para ordenar y valorar datos, y así comprender tendencias de consumo, de hábitos, de situación financiera, de demografía, entre otras tantas. Maestro, qué buen video el que nos acaba de mostrar. Es cierto, a las alumnas y alumnos les encanta. Me imagino. En esta lección centraremos nuestro estudio en la media aritmética o promedio. Esta se calcula sumando el valor de todos los datos de un conjunto y luego dividiendo entre el número de datos contenidos en el conjunto. Usamos mucho esta medida de tendencia central en la escuela. Por ejemplo, cuando se busca representar con un solo valor numérico a todos los datos de evaluación obtenidos en un periodo escolar. ¿En qué otra situación se usa el promedio o media aritmética? Profesor, qué bueno que lo pregunta, porque durante esta semana con mis compañeras y compañeros de casa compramos comida para ver una película juntos. Usamos una aplicación para celular y pedimos 4 platillos. Las bebidas ya las teníamos. Así compartimos la comida a manera de buffet.
Como usamos mi celular para hacer el pedido, al momento de dividir la cuenta sumamos el costo de cada platillo y lo dividimos entre 4. Después cada quien me hizo una transferencia electrónica con su aportación. Esto es hacer un promedio, ¿verdad? Para este caso, sí, Daniel. Además de ser un reparto equitativo, en estas condiciones coincide con la obtención de la media aritmética o promedio para encontrar un valor representativo del conjunto de datos. En este caso, el costo representativo de los alimentos. Sin embargo, no siempre es así. En ocasiones, algunas de mis alumnas y alumnos confunden el cálculo del promedio o media aritmética con el cálculo del reparto equitativo. Es importante que comprendan que el promedio es la suma del valor de todos los datos, dividida entre el número de datos del conjunto. En tu caso, Daniel, coincidió el número de platillos con el número de comensales, pero esto no siempre es así. Pudieron comprar más de 4 platillos, 7, por ejemplo. En ese caso, el costo total se seguiría dividiendo entre los 4 comensales, dado que tendrían un buffet. Pero si quisiéramos conocer cuánto se paga en promedio por platillo y tenemos 7 platillos, hay que dividir entre 7. Así que, alumnas y alumnos, analicen muy bien sus datos para saber cómo calcular un promedio. No sea que hagan el cálculo de un reparto equitativo en lugar del cálculo de la media aritmética. Muchas gracias, profesor. Lo tomaré en cuenta para no confundirme y aplicar correctamente la media aritmética siempre. Muy bien. Por ahora, aprovechemos el contexto de tu ejemplo para hablar sobre el uso de la media aritmética y algunas consideraciones importantes. En las aplicaciones electrónicas de comida o de localización geográfica, aparece una clasificación de qué tan caros o baratos son los productos o servicios de un lugar, como una cafetería, por ejemplo. Para conocer el valor representativo de un conjunto de datos de platillos vendidos, podemos usar la media aritmética. Por ejemplo, si en una cafetería sirven 6 postres con los siguientes precios: 34 pesos, 40 pesos, 30 pesos, 37 pesos, 33 pesos y 39 pesos, podemos calcular el promedio sumando todos los precios y luego dividiendo entre el número de postres ofrecidos. La media o promedio usualmente se representa con una X, con barra, que es la letra con una línea sobre ella. Así que 34 más 40 más 30 más 37 más 33 más 39 es igual a 213, que al dividirlo entre 6, es decir, el número de postres disponibles, se obtiene 35.5. Esto significa que 35.5 pesos es la media aritmética y se puede considerar como el valor representativo del precio del conjunto de postres. Si se compara el precio promedio de los postres con el salario mínimo actual, podría clasificarse como un precio caro o barato. Comprendo, profesor. Esta clasificación se puede obtener haciendo uso de la media aritmética y contrastando este valor con lo que una persona gana en su trabajo. Creo que para quienes ganan más del salario mínimo no es un postre caro, pero tal vez para quienes ganan el salario mínimo no es barato. Coincido con tu apreciación. Usar la media aritmética es muy útil. Sin embargo, hay que tomar algunas precauciones, como la que he mencionado sobre el reparto equitativo. Además, dependiendo del conjunto de datos, la media puede verse afectada y no ser considerada como representativa. Reflexiona en 2 situaciones. ¿Qué pasaría si por un lado existen valores atípicos o por el contrario aparecieran datos repetidos en el conjunto? Hagamos algunos cambios a nuestro ejemplo y veamos los posibles efectos en el valor de la media. Primeramente,
Si los precios de los 6 postres ahora fueran 34 pesos, 40 pesos, 120 pesos, 37 pesos, 33 pesos, 39 pesos, ¿cuál sería la media? ¿Creen que sería un dato representativo? Noten que son los mismos precios, a excepción de uno, ya que es un combo especial familiar que cuesta 120 pesos. Este es un dato atípico, es decir, poco común o sobresaliente del conjunto de datos. Calculemos la media. Primero, sumen todos los datos del conjunto. 34 más 40 más 120 más 37 más 33 más 39, que es igual a 303. Enseguida, dividan entre 6, que es el número de postres disponibles. El resultado es 50.5. Como se dan cuenta, la media aritmética cambió de 35.50 pesos a 50.50 pesos. Aumentó 15 pesos. ¿Consideran que este nuevo valor es representativo de todos los precios de los postres disponibles en la cafetería? Yo considero, maestro, que no es un valor representativo porque 5 de los 6 precios están muy por debajo del valor de la media. En el caso anterior, los datos estaban mejor representados por el valor del promedio 35.5. Pero, profesor Jared, ¿por qué pasa esto? ¿Qué debemos hacer cuando esto sucede? Esto sucede porque la media aritmética es una medida sensible a los valores atípicos, es decir, aquellos que no son cercanos al resto de los datos del conjunto. Para el ejemplo, si ordenamos los datos de ambos conjuntos de menor a mayor o si los representamos en una recta numérica, podemos ver en el primer conjunto que la media está en el centro del conjunto de datos. Es decir, la mayoría rondan los 35.50 pesos. Caso contrario al segundo conjunto, ya que la media es mucho mayor que la mayoría de datos, debido al postre de 120 pesos. Este dato afecta el valor de la media. Para saber qué tan diferente es el valor de la media aritmética o promedio con respecto a los datos del conjunto, se utilizan medidas de dispersión. En específico, centraremos nuestro estudio en el rango. Presten atención al siguiente audiovisual. Acompáñenos. El rango es una medida de dispersión. Pero, ¿qué son las medidas de dispersión? Son las medidas estadísticas que nos informan qué tanto se aleja un conjunto de datos respecto de la media aritmética. Analicemos el significado del rango. El rango es la medida de dispersión más sencilla de calcular, pues se obtiene al encontrar la diferencia entre el valor del dato más grande y el valor del dato más pequeño. ¿Te gustó el video? Muy interesante, maestro. Mucha Sí, información. además estuvo muy útil. Como se dieron cuenta, el rango es una medida de dispersión y se obtiene restando el dato mayor menos el dato menor del conjunto. Esta diferencia nos permite conocer qué tan alejados o dispersos están el dato mayor y el dato menor. Cuando están muy dispersos el uno del otro, es decir, cuando el rango es grande, el valor de la media se verá afectado y estará lejos de representar apropiadamente a todo el conjunto. Por el contrario, si la diferencia o la dispersión entre el dato mayor y el dato menor es pequeña, es decir, cuando el rango es un valor reducido, entonces la media aritmética es adecuada para representar al conjunto de datos. Retomemos el ejemplo del segundo conjunto de postres y calculemos el rango. Los datos del conjunto son los precios de los postres. Estos son 34, 40, 120, 37, 33 y 39. Primero, identificamos el dato mayor, que es 120.
Ahora observen que el dato menor es 33. Para calcular el rango restamos 120 menos 33, que resulta 87. El rango de este ejemplo es 87. Les pregunto, ¿qué podemos saber a partir de este valor del rango? A mí me parece que es un valor elevado, profesor, en comparación con los otros valores, porque la mayoría de los precios de los postres oscilan entre los 30 y 40 pesos. Esto comprueba que cuando el rango es grande, los datos extremos están alejados y por consiguiente el promedio está lejos de representar al conjunto. Tengo curiosidad de saber el rango del ejemplo antes de tener el valor atípico. Alumnas y alumnos, ¿cuál sería el valor del rango para ese conjunto de datos? Me parece pertinente calcular el rango, Daniel. Por favor, ayúdanos a encontrar el rango. Claro, profesor. Para calcular el rango solamente es necesario restar al valor del extremo superior el valor del extremo inferior. De manera que 40 menos 30 resulta ser 10. El rango de este ejemplo es de 10 pesos. Es muy evidente que en comparación con los precios de los postres, 10 es un valor pequeño. Así que la media es de 35.5 que calculamos para estos datos si es representativa del conjunto. ¡Excelente! ¿Ya observaron cómo un valor atípico afecta la representatividad de la media aritmética de un conjunto de datos? Vamos a una segunda posible situación. ¿Qué sucedería con el valor de la media y el rango cuando hay datos que se repiten? Ya sé. Si todos los datos se repitieran, es decir, si todos fueran los mismos, entonces el valor de la media sería ese valor repetido. Como cuando nuestras alumnas y alumnos sacan puro 10 en sus asignaturas. Entonces su promedio es 10. En ese caso, el valor del rango sería 0, dado que todos los datos son iguales y la diferencia entre ellos es nula. Claro, es el mínimo valor que el rango puede tener. Si el rango es 0, la media aritmética representa perfectamente al conjunto de datos, porque en realidad la media sería exactamente igual al valor que se repite. Muy bien dicho. Si los valores se repiten en un conjunto de datos, esto ayuda a reducir el valor del rango y, por lo tanto, a que la media aritmética sea más representativa del conjunto. Sin embargo, si hay valores atípicos, estos harán que el rango se amplíe, haciendo que la media o promedio sea menos representativa de los datos. Entonces, es mejor buscar otra medida de tendencia central para representar al conjunto. Por ejemplo, la moda o la mediana. Observemos algunos ejemplos de esta situación. ¡Vamos! En la siguiente situación, vamos a ver cómo cambia la media aritmética si hay datos que son muy grandes o muy pequeños. De hecho, el promedio es la medida central que más se afecta cuando hay valores extremos. La media aritmética es una medida de tendencia central que sufre cambios notorios si hay datos muy grandes o muy pequeños. Esto provoca que deje de ser un valor representativo. Por tanto, hay que buscar otra medida de tendencia central para representar en un solo valor al conjunto de datos. Por ejemplo, tenemos este caso. Los salarios de una pequeña empresa de 10 empleados son los siguientes. Calculemos la media aritmética sumando todos los salarios y dividiendo entre el número de personas. Entonces, 6 veces 8,000 más 2 veces 10,000 más 15,000 más 45,000 entre 10 es igual a 12,800. La media de los salarios es 12,800 pesos. Podemos ver que este valor no es representativo del salario de los empleados de la empresa, ya que el sueldo de más de la mitad de ellos está muy alejado de él. Entonces, si queremos resumir en un solo valor el conjunto de datos, debemos usar otra medida de tendencia central. Probemos con la mediana. Para calcularla, ordenamos los datos de manera creciente. Tomamos el valor central,
En este caso, son dos números. Sacamos el promedio y obtenemos 8,000. Entonces, la mediana es 8,000. Para tener mayor claridad de que la media no es representativa cuando hay valores atípicos en el conjunto de datos, hagamos un análisis profundo. En el ejemplo, hay valores que se repiten y también hay al menos un valor atípico. Observen la tabla. El dato 8,000 se repite 6 veces. Además, hay un valor que es casi el doble de 8,000. El sueldo del contador es de 15,000 pesos. Así que un dato atípico es 15,000. Sin embargo, hay un valor aún más extremo, 45,000. ¿Cuál es el rango de este conjunto de datos? El rango se calcula obteniendo la diferencia de los datos extremos. En este caso, esos datos son 45,000 y 8,000. Si a 45,000 le resto 8,000, entonces obtengo 37,000. El rango es 37,000, que es un valor muy grande comparado con 8,000, que es el dato que más se repite. A partir del rango, es muy evidente que la media 12,800 no es representativa del conjunto, cuando la mayoría de trabajadores gana menos de esa cantidad. Así que es necesario usar otra medida de tendencia central para representar al conjunto. Como pudieron observar, la mediana es 8,000. Este valor representa mejor a la mayoría de los datos del conjunto. Es cierto, maestro. En este caso, la media no es una medida de tendencia central útil. Es mejor la mediana para estas situaciones. ¿Qué hay de la moda? La mediana es menos susceptible a los valores atípicos. La moda también. Presten atención. Nos falta saber cuál es la moda. Dijimos que la moda corresponde al valor que más se repite. Vemos que también es 8,000. Por consiguiente, como la moda y la mediana son iguales, podemos tomar cualquiera de ellas. Así, tenemos que 8,000 es un valor que representa adecuadamente a los salarios de los trabajadores de la empresa. En este ejemplo, pudimos ver cómo cambia la media aritmética respecto a la moda y a la mediana. Para concluir con la lección, observemos el último ejemplo que resume todo lo que han aprendido hoy. Presten atención. Se preguntó a 10 familias cuántos focos tenían en total en su casa y dieron las siguientes respuestas. ¿Cuál es la media de los focos que se utilizan? Analicemos los datos que nos muestra la gráfica para hacer el cálculo. Estos son... Por lo tanto, la media es de 9 focos por cada familia. ¿Cuál es la moda? ¡Correcto! La moda es 8 focos. Para obtenerla, lo único que hicimos fue observar cuáles barras se repiten más. ¿Cuál es la mediana? Para calcularla, debemos ordenar nuestros datos y después localizar aquel que ocupa la posición central. ¡Comencemos! Al quedarnos 2 cifras al centro, se calcula la media de estos dos datos, de forma que la mediana es 8 focos. ¿Cuál es el rango? ¡Correcto! Es 12. Como podrás observar, en este caso la mejor medida de tendencia central para representar estos datos es la mediana, debido precisamente a que la distancia entre el valor mínimo y el máximo es muy amplio. Así concluimos la lección. Pueden solicitar a sus maestras o maestros a distancia que les pongan más ejercicios de este tipo. En mi caso, todo ha sido muy claro, maestro. Gracias por esta excelente lección. Espero que para ustedes, alumnas y alumnos, también haya sido agradable. Pueden consultar sus notas o pedir retroalimentación a sus maestras o maestros sobre este tema cuando lo necesiten.
Además, si ya tienen su libro de matemáticas de primer grado, ubiquen en él este tema, resuelvan todo lo que puedan para practicar. Tal vez encuentren formas diferentes para realizar estos cálculos. Anoten sus dudas y no se pierdan la siguiente lección. También pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras o maestros cuando les sea posible. Espero que hayan aprendido más sobre la media aritmética y su relación con el rango. Gracias, Daniel, por tu entusiasta participación. Ha sido muy valiosa. Con gusto, profesor Jared. Me pareció una clase muy interesante. Gracias por compartirla. A ustedes, queridas alumnas y alumnos, los esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Excelente. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.